Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el señor Miguel Alejandro Espinosa. Y bueno, cuéntenos qué es para usted la psicología. ¿Qué es para mí la psicología? Híjole, bueno, pues eso creo que tiene como muchas formas de responderse, pero si lo hago de la forma más personal, diría que es una de mis pasiones, ¿no? Poder tener la posibilidad de compartir este espacio con la gente y escuchar sus historias en la cuestión de la terapia es algo que me llena mucho. Y bueno, ¿dónde estudias la psicología? ¿Dónde estudié? Estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y estudié algo que se llama Psicología de la Salud, que en teoría la psicología de la salud tiene que ver más con la prevención que con la intervención, que sería la psicología clínica. Pero más bien me he dedicado a hacer psicoterapia, o sea, una parte más clínica. ¿Y por qué decidiste estudiar psicología? ¿Por qué le llamó la atención? Pues eso es una cosa curiosa, porque en realidad estudié por algo que no se hace en realidad de la psicología, pero lo que me llamaba mucho la atención era como conocer más de mi mente, ¿no? Tal vez hay una parte de la psicología que tiene que ver con la neuropsicología, pero no me metí por ahí ni me metería. En aquel momento quería como saber cómo funcionaba la mente de los genios. Y entonces, bueno, pues ya, ¿no? Por supuesto yo quería ser un genio en ese sentido. Y después me di cuenta que nada tenía que ver con eso, la psicología en realidad, o muy poco, y pues me empezó a gustar como en el camino, ¿no? Me empecé a adentrar y especialmente lo que me gusta de la psicología es la psicología clínica y de ahí la psicoterapia, que es lo que se hace en el consultorio con los pacientes. ¿Solo da psicoterapia o realiza algún otro tipo de...? Pues hago varias cosas, ¿no? Pero esencialmente hay dos caminos a los que me dedico. Uno, la parte de la psicoterapia, especialmente psicoterapia existencial, pero también hice una maestría en sexología, entonces hago sexoterapia. Y hay otra parte que tiene que ver con asuntos más de educación. Me dedico a hacer talleres, conferencias, organizamos diplomados, ¿no? Porque trabajo aquí en una asociación civil, entonces hacemos actualizaciones para psicólogos, seminarios, en fin, varias cosas que van más en un sentido de educación. ¿Nos pueden contar un poco de algunos de esos ámbitos? De, por ejemplo, la sexoterapia. Sí, bueno, en ese tipo de caminos, como las cosas que he ido estudiando son diversas, ¿no? Y creo que eso es lo que me ayuda a estar en el consultorio y a dar la parte de educación. La sexoterapia, por ejemplo, mucho tiene que ver con disfunciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, o con las diferentes formas de expresión de la sexualidad en el comportamiento. Algunos le llaman parafilias, por ejemplo, ¿no? O manifestaciones del comportamiento sexual. También tiene que ver con las diferentes formas en las que disfrutamos el placer. En fin, hay como varias cuestiones que tienen que ver ahí con la sexualidad. Por otro lado, estudié tanatología, curiosamente casi lo opuesto, que tiene que ver con la muerte, ¿no? Los procesos de dolor y pues bueno, los duelos, ¿no? Los cierres de ciclos y toda esta parte, que es lo que hago con las personas. Estudié un entrenamiento en psicoterapia de pareja, que tiene que ver justo con algunas personas que llegan porque ya quieren terminar su relación o llegan porque quieren reconstruir la relación o continuar con la relación de una mejor manera. Entonces, bueno, pues ahí exploro con ellos y vamos construyendo juntos. A veces más hacia el lugar del divorcio para que sea un buen divorcio, a veces más hacia el lugar del reencuentro para que sea una pareja, no que deje de tener problemas, pero sí que vaya madurando de diferente manera. Eh, Me gusta mucho la psicoterapia existencial, que es otra cosa que hice, que es más como un asunto de filosofía, de reflexionar con la gente sobre las cosas de la existencia, ¿no? Aunque muchos llegan y quieren reflexionar sobre los problemas de la vida, me parece que más allá de los problemas también se puede aprender mucho y reflexionar sobre las cosas del bienestar, de cuando estamos bien, de cuando nos gusta la vida que estamos teniendo y que de pronto no ponemos atención en qué hemos hecho o cómo lo hemos hecho para llegar a tener la vida que estamos disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que voy haciendo con los pacientes en esos temas y otros, en donde vamos reflexionando en este espacio para que encuentren
unas decisiones para su vida y que vayan haciendo más conciencia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ejerciendo su carrera? Alrededor de 10 años tiene que egresé de la universidad y tal vez como psicoterapeuta debo tener unos 8 años más o menos. ¿Y en dónde o qué parte realizó sus prácticas profesionales? Mis prácticas profesionales, pues mira, empecé en Pachuca, que allá fue donde estudié en la universidad, pero la maestría la hice en DF y entonces pues por allá empecé a hacer práctica también. De hecho en DF tengo un consultorio y en Texcoco, en el Estado de México, que es la parte donde más he estado, ¿no? En esta asociación civil que ya tiene 7 años de haberse fundado. Yo empecé a hacer terapia antes aquí, pero ya después en esta agrupación, y entonces ahí he ido construyendo esa experiencia profesional. ¿Y en todo este tiempo que ha estado ejerciendo su carrera, ha tenido algún problema o conflicto con algún paciente? Problema, pues que yo haya tenido problema personal con algún paciente, no. ¿O algo de que haya sido como un reto para usted como psicólogo? Me parece que ahí hay como muchos, ¿no? Muchos retos. Y de pronto más que retos creo que es mucho aprendizaje con los pacientes. Definitivamente hay un montón de pacientes que llegan y que no son los que están descritos en los libros, ¿no? Cada persona tiene una historia, una experiencia diferente a la de todos los demás. Y no hay recetas de cocina para decir, bueno, con este paciente vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Porque además yo estoy como más pegado, más que asuntos relacionados con la medicina, que la psicología tiene un área en donde ocupan un libro que se llama DSM, en donde se describen una serie de trastornos, ¿no? Entonces ahí puedes ver así como que, esta persona más o menos embona con este trastorno, y entonces ahí te da como algunas descripciones y a partir de eso das unas posibilidades de tratamiento. Yo estoy alejado de eso, ¿no? Estoy más pegado a la filosofía y ahí se dice que no hay que etiquetar, ¿no? Que no hay que ponerle como un título o una descripción de algún trastorno a una persona, y entonces pues cada experiencia de la gente me va como enriqueciendo, me va haciendo aprender. Hay situaciones por supuesto que considero más complicadas, ¿no? Y que seguramente tienen que ver también con mi propia vida, ¿no? Generalmente lo que veo como complicado en la vida de los otros es porque también se está complicando en la mía, ¿no? No en realidad porque haya un problema difícil, ¿no? Más difícil que otros. Creo que todos los seres humanos tenemos problemas humanos y entonces todos podemos entender a otros seres humanos. Pero evidentemente cuando nosotros la pasamos complicada con algún tema y luego lo encontramos en algún paciente, pues ahí es cuando también se simbra la vida del terapeuta, en este caso la mía. ¿Ha llegado a tener algún como conflicto que se encuentre como con un paciente y se refleja a sí mismo? Sí, especialmente te decía, estudié tanatología, pero generalmente la tanatología no es lo que más ocupo en términos de pacientes terminales, ¿no? Los pacientes terminales me cuestan mucho trabajo y a veces aquí han llegado algunos pacientes con enfermedades crónicas ya muy avanzadas, ¿no? Y una persona así, pues lo que refleja también es la muerte, ¿no? Y hablando de mi propia muerte, tal vez es uno de los temas que de pronto me pueden costar un poco más de trabajo. Entonces, en general la tanatología la ocupo más para procesos de divorcio, de separación, ¿no? Duelos un poco más emocionales, pero distantes de una muerte física. Entonces, cuando me toca una situación de muerte de estados terminales especialmente, y creo que sí me hace simbrar también a mí y me cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Aunque creo que también ahí es donde se aprende mucho más. ¿Nos puedes explicar un poquito la diferencia entre la psicología y psiquiatría? Psicología y psiquiatría, claro. La psiquiatría es una especialidad médica. Entonces, de entrada, los psiquiatras son médicos y eso hace que tengan la posibilidad de dar medicamento, ¿no? Tienen un acercamiento médico y eso hace también que tengan un protocolo distinto o una serie de preguntas y de síntomas y signos que tienen que ir detectando desde esa perspectiva. Y hacen sus recetas, generalmente te dan este tratamiento a base de medicamentos y ya, ¿no? Aunque ellos también tienen la posibilidad de estudiar o de especializarse en psicoterapia, pocos son los que en realidad lo hacen, se quedan más con una mirada biológica.
Los psicólogos son licenciados en psicología y lo que hacemos más es un acercamiento con una mirada más conductual de actitudes, de emociones, ¿no? De cómo está la persona en ese sentido. No podemos dar ningún tipo de receta, ¿no? Pero más bien lo que hacemos es como generar espacios de reflexión en donde podamos hablar de la existencia de la otra persona y a partir de ahí algunas corrientes generan estrategias de intervención, ya sea conductual, emocional, de actitudes, ¿no? Para que la persona pueda hacer mayor conciencia y tomar decisiones diferentes en su vida. ¿Cuánto tiempo cree que es sano que tenga que durar una terapia? Yo no lo establecería por tiempos porque depende mucho de cada terapia. Hay algunas que se llaman terapias breves y las terapias breves tienen más o menos una relación de entre 6 y 12 sesiones, ¿no? O 6 y 12 horas de terapia. Pero hay otras terapias como el conocido psicoanálisis o como lo que yo hago, que es la psicoterapia existencial, que no están limitadas a un tiempo, ¿no? Porque no son un tratamiento en sí mismo, son un espacio para reflexionar de la existencia. Y entonces es como si yo te preguntara, ¿cuánto está bien que tú reflexiones de tu existencia? Pues en realidad no hay un número específico, tú puedes reflexionar mucho o poquito o nada, ¿no? Depende más bien de cuánto quieras reflexionar. Y entonces eso hace que muchas personas vengan aquí. Yo he tenido pacientes que tienen 2 años viniendo conmigo, una vez a la semana, 1 hora. Entonces ya tienen varias horas de reflexión de su existencia. Y eso está bien mientras les siga siendo útil esa reflexión. Hay otras terapias que son más para, tienes un problema, vamos a trabajar en la solución y vámonos. Y a lo mejor eso se lleva 2 o 3 meses. Y está bien también, son diferentes formas. Entonces, para usted la psicología es como ayudar a la otra persona y a una vez retroalimentarse a sí mismo. Sí, un poco puede ser de esa manera. ¿Y alguna anécdota que recuerde mucho de sus primeras prácticas o sus primeras terapias? ¿Alguna anécdota? Híjole, pues yo creo que podría haber muchas anécdotas. Te puedo contar, tal vez más que la anécdota me gustaría como decirte de pronto que hay momentos en los que me he sentido muy contento cuando veo que las personas llegan con una situación complicada y que se van con una actitud diferente frente a la situación que viven. A lo mejor la situación es la misma, ¿no? Pero la actitud que tienen es distinta y entonces ya pueden sonreír, ya se dan permiso de reír, de estar alegres, ¿no? Y también de estar tristes, pero de una manera diferente, sin que esto les genere una enorme incomodidad, ¿no? Y en esas experiencias me siento muy, muy bien. Hay otras que son complicadas, casi lo que no dicen los terapeutas, por ejemplo, es que de pronto pueda llegar un paciente. Las ideas. La locura. La locura. Ajá. Sí, creo que las personas que sí vienen a terapia están locas, pero más pensándolo como en... Hay un libro de un autor mexicano que dice la locura lo cura. Y justamente creo que sí, la locura es como esta parte de vivir un mundo de una forma creativa, ¿no? Un mundo en donde hacemos cosas diferentes, en donde reflexionamos y entonces podemos ver posibilidades y tomar decisiones distintas y no hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? En el otro sentido creo que la locura, pues no, generalmente no es, no son las personas que llamamos locas las que vienen a terapia, ¿no? Sino son más bien las que quieren crecer personalmente y tener un desarrollo un poco más amplio que los demás. Bueno, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo prestado. Mucho gusto, gracias a ti.